Bien, muy buenas tardes a todos. A nombre de la presidenta de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Caprinos, la doctora Yasmín Arriaga Avilés, les damos la más cordial bienvenida a nuestro primer ciclo de seminarios semanales de AMBECA. Antes de comenzar, quiero hacerles una atenta invitación para afiliarse a nuestra asociación, la cual está conformada por médicos veterinarios, y que esta asociación estamos también adheridos a la Federación de Médicos Veterinarios o Tecnistas de México. Sería un honor contar con la participación de ustedes. Si alguien tiene interés en poder participar con nosotros, pues bueno, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico y con todo gusto les podemos resolver las dudas que tengan para esto. La idea es trabajar en conjunto todos los que estamos interesados de alguna manera con esta noble especie que son las cabras. Les voy a solicitar que por favor cierren sus micrófonos y a las personas que están conectadas obviamente en Zoom, así como apagar sus cámaras. Las preguntas que tengan las pueden escribir en el chat, las cuales las leeremos al final de la plática. Les pedimos en todo momento sean respetuosos con sus preguntas y comentarios, así como con nuestro gran ponente que tenemos el día de hoy. Y el resto, y al resto de las personas también, por supuesto. De no ser así, quien incumpla con esto, pues obviamente los extirparemos de la transmisión, para hablar en un término médico veterinario. Este seminario también es transmitido en tiempo real a través del Facebook de AMBECA y también ahí pueden escribirnos sus preguntas, también esas las leeremos al final. Antes de presentar a nuestro ponente, quiero yo agradecer a la mesa directiva, quien me otorgó el honor de estar de moderador el día de hoy y sobre todo por que voy a presentar a un gran veterinario, pero sobre todo a un gran amigo, ¿no? Aquí hablando ya de las chocheces y vejeces, hacer el comentario que fue la primera persona que conocí cuando entré a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Tuve el disgusto de encontrarme con él y no con alguien más guapo, pero bueno. Sin más ya que decir, vamos a presentar al doctor Javier Gutiérrez Molotla, el cual envió su currículum, pero si me pongo a leer todo el currículum que envió, me voy a tardar más tiempo en lo que él va a dar su plática. Entonces, voy a tratar de ser breve en ese sentido. Si algo omito, Javier, por favor, me corriges. Si crees que hay algo que sea muy importante mencionar, por favor, me ayudas con eso. El doctor Gutiérrez Molotla es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Ahí mismo hizo sus estudios de maestría en producción animal, en la parte de alimentación. El doctor, por supuesto, lleva 30 años trabajando como académico en la facultad. Por ahí también hizo un diplomado o una estancia de estudios en Israel en producción de leche en ese país, por ahí del 92 o 93, si mal no recuerdo. Ha tenido desde hace muchos años también ya el puesto de jefe del Centro de Enseñanza, Práctica, Investigación en Producción y Salud Animal, CEPIPSA, como todos lo conocemos, en Topilejo, por varias administraciones, es decir, directores cambian y él continúa al pie del cañón en ese noble centro. Ha participado en varios proyectos de investigación, tanto como corresponsable como responsable, en donde siempre se le ha caracterizado su parte innovadora en cuanto a la salud animal. Ahora está trabajando con lo que es la vacuna contra la paratuberculosis y también trabaja, es de los que actualmente bajo estas condiciones de la pandemia
ha estado innovando en la enseñanza en línea, filmando videos, tratando de dar esa parte que con la cual nos estamos enfrentando ahora. Un plus que tiene el doctor es que además de su parte académica como profesional, como un gran profesional, donde también ha recibido reconocimientos, ¿no? Como Chavarría, y el reconocimiento que se le da también a los mejores académicos de la facultad, es productor, se tiene que hacer cuentas para seguir adelante con las cabras, entonces ese plus está por ahí. Y bueno, con todo ese palmarés, obviamente, asesor de tesis de alumnos de licenciatura, de alumnos de maestría, eh, a, con el respaldo a la infinidad de cursos a los cuales ha asistido, así como los que él también ha impartido, tanto a nivel nacional como internacional, bueno, pues le da una amplitud a lo que está llevando. Aparte de, pues, cuidar niños y ser un buen amigo, pues bueno, un gran académico. Entonces, muchísimas gracias por haberme permitido ser el presentador el día de hoy y el moderador en este sentido. Entonces, Javier, pues si algo me faltó, pues ahí me dices, y si no, pues adelante con el tema que es de vital importancia en este sentido para lo que es la producción caprina. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Abel. Para mí es un gusto, pues, que tú me hayas presentado. También, bueno, muchas gracias a Ambeca, ¿no? Por la invitación. Y la verdad es que más bien yo me autoinvité, ¿no? Cuando empezamos a planear esto de las pláticas, este ciclo de conferencias, pues empezamos a ver, bueno, qué temas pudieran interesarles. Y pues yo me apunté con este, ¿no? Pero bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes. Gracias por haberse conectado, por tomar este tiempo pues para poder platicar un poco de las cabras. Yo creo que a todos los que estamos ahorita nos interesa la especie, ¿sí? Y, y nada, nos da para mucho, seguramente. Entonces, muchas gracias, Ambeca. Otra vez, gracias a todos ustedes por conectarse. Y como les digo, ahora me tocó a mí hablar de este tema tan interesante que tiene que ver con la alimentación. Y más en estos tiempos de pandemia, en donde otra vez nos ponen a prueba, ¿no? Parece ser que los que nos dedicamos a cabras estamos a prueba en muchas ocasiones, ¿no? Y esta es una más, en donde los costos de alimentación vuelven pues otra vez a ser muy importantes, ¿no? Entonces, por donde le empezamos a rascar para bajar los costos precisamente de producción, pues es por este tema, el tema de alimentación. Y por eso me animé a dar esta plática. Quisiera comentarles que quisiera llevar la plática un tanto en cuanto a la experiencia que a lo mejor he podido tener, por un lado como coordinador, director técnico del CEPIPSA, ahí en Tupilejo, ya durante ya un ratito, y por las que nos hemos visto, ¿no? De alguna manera negras por la cuestión del alimento. Y cómo durante este tiempo, pues hemos ido mejorando poco a poco, o eso intentamos, ¿no? Mejorar poco a poco, precisamente en el tema que tiene que ver con la alimentación y sobre todo con disminuir los costos, ¿sí? Simplemente ahora con el asunto de la pandemia, de un mes para otro me dicen que me reducen 30% el presupuesto, ¿no? Y con esta situación, pues hay que buscarle todas las alternativas precisamente pues para abaratar los costos. ¿Ok? También, por otro lado, ya lo mencionaba Abel, la experiencia que tuve como productor, que tengo como productor, en la elaboración de quesos, ¿no? Y por otro lado, también todas las alternativas que de alguna manera he tenido que emplear para la alimentación, ¿no? Yéndome al pastoreo, algo que no había yo, en donde no había incursionado, ¿sí? Como sabrán, el CEPIPSA es básicamente en estabulación total, todos los insumos se compran. Entonces también es otra parte, ¿no? Ver la cuestión del pastoreo, ¿no? En agostaderos naturales, en praderas introducidas y todo lo que conlleva eso, ¿no?
es otra experiencia más. Y por último, lo que está sucediendo ahora con unas cabras que por azares del destino, pues me las llevé a una chinampa, ¿no? Y también quiero comentarles una parte que tiene que ver con esto, ¿sí? Cabras en una chinampa, pues sí, medio loco el asunto ahí, pero muy gratificante, ¿no? Entonces también creo que puede ser una buena experiencia que quisiera compartirles, ¿no? Bien, voy a compartir la pantalla ahora eh, para... Eh, déjenme ver si ya se ven. Ahora sí. Muy bien. Entonces, pues, sin más empezamos, ¿no? Con estas estrategias para disminuir los costos de alimentación en las granjas caprinas. Ya a muchos nos ha pasado, los que nos dedicamos a la producción, ¿no? El campo sigue trabajando, ¿no? Y con él los caprinocultores. Nosotros no sabemos de cuarentenas, eventos cancelados, negocios, en fin. Los productores siguen yendo a pastorear a sus animales, siguen ordeñando a los animales, se sigue levantando a las 6 o más temprano precisamente para iniciar sus labores. Es un reto más, como les dije, ¿no? El que se nos ha impuesto, pero pues no se ha bajado la guardia. En esta situación de la pandemia, de acuerdo a los datos publicados por INEGI, estos son los por trimestres, pues aquí está el efecto COVID, ¿no? En donde precisamente el PIB pues bajó a 18.9%, ¿no? Y dentro de estas actividades, las actividades primarias, donde se enfoca precisamente la nuestra, pues esta, aunque bajó, la bajada no fue tan severa, ¿no? De 1.7%. Datos publicados por INEGI, ¿no? Habría que ver qué tan ciertos son, pero sí, dentro de las actividades primarias, estas son las que han estado sacando al país adelante, ¿no? Nuestras actividades entonces no han parado. Por otro lado, esto es algo que ya lo sabemos y por eso yo creo que la buena acogida que tuvo el hecho de dar esta plática, ¿no? Que es precisamente que nosotros sabemos que los costos de producción, los relacionados con la parte de la alimentación son los más grandes. En este estudio hecho por Cárdenas en el 2012, él vio los costos de alimentación, ¿sí? En diferentes tipos de productores, grandes productores, medianos productores o pequeños productores. Y en todos los casos, los costos de alimentación fueron los más importantes, ¿no? Desde un 63% aproximadamente hasta un 75%. Pues de ahí la importancia entonces de enfocarnos en esta parte, ¿sí? Ya que cualquier modificación que se haga, ya sea para bien o para mal, el impacto que podemos tener en los costos de producción, pues puede llegar a ser muy grande. ¿Y cómo hacerle, no? Pues para reducir los costos de alimentación. Las cabras comen los 365 días del año, ellas no conocen de COVID, ellas no conocen de la problemática que a lo mejor nosotros podamos llegar a tener y qué hacemos nosotros, ¿no? Y entonces hemos escuchado varias formas de poder disminuir los costos de alimentación y a lo mejor llegó el momento de ponerlas en práctica, ¿no? Entonces, he querido llevar la plática en base a lo que tiene que ver con la producción. Porque, por ejemplo, podemos simplemente disminuir los costos de alimentación si bajamos la producción. ¿Sí? A lo mejor simplemente digo, voy a utilizar una dieta mucho más barata, a lo mejor algún ingrediente mucho más barato, a lo mejor un insumo que puedo llegar a tener cerca de mi granja, con tal de disminuir la producción y con ello, pues, estos costos de alimentación. Varios productores, sí, me tocó, lo estamos viendo, a lo mejor algunos de ustedes, que el mercado se cerró, el mercado se contrajo demasiado, los pedidos se quedaron en la granja, ¿sí? Y aquellos que han podido tener la suerte de congelar su producto o de madurar a lo mejor los quesos o de hacer otro tipo de productos, pues a lo mejor ya le vieron por ahí, ¿no? El hecho de bajar un poco la producción. A lo mejor varios de ellos están en este caso. Y con ello disminuir también esos costos de alimentación. Pero también podemos disminuir los costos de alimentación sin afectar esa producción.
Y entonces aquí es donde entran las diferentes estrategias de alimentación que podemos tener, en donde yo no quisiera disminuir mi producción, pero el costo de alimentación cada vez está siendo más grande. ¿Cómo poder hacerle precisamente para disminuir esos costos? Entonces hay varias estrategias, algunas de ellas son las que precisamente vamos a ver el día de hoy. Por otro lado, lo de aprovechar al máximo los alimentos que ya estamos utilizando o inclusive aumentar la producción de leche, en donde podemos llegar a utilizar a lo mejor ingredientes alternativos, nuevos ingredientes, a lo mejor nos daba miedo utilizarlos, o sabíamos que ellos lo estaban utilizando otro tipo de productores, y por qué no entrarle, ¿no? A otra situación, o de plano es cambiar el tipo de sistema en el, a lo mejor en el que estamos, ¿no? Y a lo mejor llegó el momento de hacer ese cambio, ¿no? En donde a lo mejor podemos aprovechar algunos agostaderos, alguna pradera, o alguna otra forma que podemos llegar a tener. Y posiblemente hasta aumentemos la producción, no lo sabemos, ¿no? Entonces, pero son las diferentes estrategias que a lo mejor podemos llegar a tener precisamente para disminuir los costos de producción. En el primer caso, vamos a suponer entonces que disminuimos el costo de alimentación y simplemente bajando la producción. ¿Por qué? Porque utilizamos algún forraje de menor calidad. A lo mejor estamos acostumbrados precisamente a lo tradicional, ¿no? A estar utilizando alfalfa en todas sus modalidades, ¿no? A lo mejor fresca o achicalada, en fin. Y a lo mejor, pues, ¿sabes qué? Ahora vamos a tener que cambiarle y vamos a tener que utilizar algún rastrojo, alguna paja, algún otro tipo de forraje que pueda estar en la zona, que nos pueda salir mucho más barato, ¿no? Ahora sí que nadie sabía que nos iba a pasar esta situación y a lo mejor sí hubo quien almacenó, ¿no? Para épocas de estiaje o cosas de ese tipo, pues a lo mejor y en esos casos estuvo bien, pero les aseguro que la mayoría, pues no estábamos preparados para algo así, ¿no? Eh, como les comentaba, el hecho de que si a lo mejor teníamos alguna pradera o algo, o algún lugar, un terreno y demás donde poder aprovechar, pues a lo mejor llegó el momento de empezar a utilizar. Como les vuelvo a repetir, hay algunos que decidieron entonces bajar la producción de leche. Es el caso del CETIPSA, ¿no? En donde la mayor parte de la producción que teníamos era para venta en un expendio de la Facultad Veterinaria, y resulta que pues, el expendio cerró, y entonces la mayor producción que teníamos, pues se estancó, ¿no? Y entonces nos tuvimos que quedar con parte de esa producción. Hemos empezado ya a ver otras alternativas, obviamente, ¿no? Ya para la elaboración de otro tipo de productos, eh, pero por el hecho de que el mercado pues ya se nos cerró por ese lado, ¿no? Y buscar a lo mejor otro tipo de mercados que también ahora estamos incursionando en eso, ¿no? Y como el CETIPSA conozco otras granjas, ¿sí? En donde también tuvieron que bajar esa producción. Les digo, ahora están haciendo quesos madurados, ¿no? Y le están dando más tiempos de maduración, seguramente van a quedar mejores, o otro tipo de productos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cajeta también, sí que tiene a lo mejor una vida en aquel un poquito mayor a la de los quesos frescos que regularmente se pudieran estar realizando, pero bueno, pues hay otra alternativa como esta, ¿no? Esto pues abaratando precisamente esos costos. Les decía, a lo mejor poder utilizar alguna pradera, algún terreno y demás, para abaratar precisamente esos costos. Pero hay puntos a considerar. Uno es ese, como les comentaba, ¿no? La disminución de la venta de nuestros productos, ¿sí? Elaborar otro tipo de productos. También en el caso de la carne, ¿no? Hay quien ahorita pues está congelando, ¿no? Está congelando sus canales de cabritos, por ejemplo, para sacarlos cuando mejoren los tiempos, ¿no? Cuando mejore el mercado, ¿no? Que ese es otro punto, ¿no? Yo también tengo ahorita, por ejemplo, cabras para venta, ¿no? Cabritos para venta también, y pues los tenemos que congelar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mercado se contrajo también en esto. Y entonces ahí baja en lo que es barbacoa, en lo que es el cabrito mismo, en fin. Entonces, pues hay que buscar otras alternativas, ¿no? No me conviene seguir produciendo tener altos niveles de producción si por otro lado mi producto pues no lo puedo llegar a colocar en el mercado, ¿no? Ok. Eh, recordar que en el caso de la alimentación podemos estar bajo tres escenarios. Uno es que demos exactamente lo que la cabra requiere, ¿no? Y que no haya una modificación en sus reservas corporales y que las reservas corporales estén estables. Otro, que es cuando la ingesta está sobrepasada y nuestros animales empiezan a acumular energía, ¿no? Y entonces nuestra condición corporal en los animales pues empieza a ser mucho mejor. Pero otra, sí, que es esta, que es la ingesta insuficiente en donde la cabra empieza a adelgazar.
Entonces, recordar que esas reservas corporales actúan como un colchón en esas épocas críticas. Pero si decidiéramos simplemente bajar la producción por medio de la alimentación, dar una dieta mucho más barata, mucho más económica y a lo mejor de menor calidad, nos enfrentamos a este tipo de animales, ¿no? Que tienen un potencial lechero muy grande. Entonces, se van a desvivir por la producción de leche. Y si yo estoy modificando la dieta simplemente porque quiero bajar la producción de leche en esos animales, hay animales que me va a costar muchísimo trabajo bajar la producción, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que puede llegar a suceder? Pues que estos animales, ¿sí? Que tienen un desgaste fisiológico muy grande, sobre todo en el periparto, bueno, pues estas son las que van a pagar el pato, ¿no? Esas reservas corporales, con la consecuente aparición a lo mejor de algunas enfermedades, ¿no? Como la cetosis, ¿no? Entonces hay que tener cuidado simplemente con el hecho de bajar nuestra producción, bajar nuestros costos de alimentación, si nos llevamos por delante a estas cabras altas productoras, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Después vienen, pues, esta parte que tiene que ver entonces con disminuir esos costos de alimentación, sí, pero sin afectar la producción. Y entonces tendríamos que ver esas nuevas estrategias de alimentación que podemos implementar. Pero, pues, de alguna manera, también tendremos que pensar en esto y responder estas preguntas. ¿Se está dando lo que requieren las cabras de acuerdo a la etapa fisiológica? Porque eso es algo que se dice muy fácil, ¿no? O sea, a ver, hay que darle de comer de acuerdo a la etapa fisiológica en la cual se encuentran los animales. ¿Pero en verdad lo estamos haciendo? ¿Se tiene la capacidad para dividir en diferentes etapas a los animales que tenemos? ¿Sí? A dividirlos por etapa fisiológica. ¿Lo podremos hacer? ¿Estamos con esa capacidad? La otra, ¿se cuenta con personal, comederos adecuados o el equipo necesario para poder a lo mejor mezclar los alimentos, picar los alimentos o o simplemente el tipo de comederos que podemos llegar a tener? Sí, a lo mejor desde ahí tenemos que empezar. Y aquí me gustaría ver acerca del personal. Muchas veces el personal es lo más importante y habrá que capacitarlo. Yo en la experiencia que tuve en el caso de mi granja, me llevé mucho tiempo, ¿sí? En la capacitación de mi personal, ¿sí? Y como era un personal que no estaba maleado, digamos, por las diferentes formas, ¿no? Que se tenían anteriormente en la producción, déjenme decirles que valió la pena a lo mejor invertirle un año, ¿no? En que los trabajadores dieran perfectamente bien el alimento, ¿no? En cuanto a la frecuencia, en cuanto a la limpieza, en cuanto a esto, adoptaron muy bien esas medidas y eso a la larga tuvo un impacto muy grande. Entonces, pero hay que responderse estas preguntas porque a lo mejor desde ahí tenemos que partir con disminuir los costos, ¿no? Porque otra situación con la que nos hemos enfrentado, sobre todo en estabulación total, pues es que saber en realidad cuánto es el desperdicio que podemos llegar a tener en nuestra granja. Y a lo mejor para muchos esto es normal, ¿no? O sea, el hecho de poder ver a lo mejor corrales con una gran camita de paja, ¿no? Y a lo mejor por bienestar animal pudiera ser muy bueno. ¿Por qué? Pues porque es mucho mejor que los animales se echen en este tipo de pisos, ¿no? Que tienen una capa de paja mucho más grande. Pero eso creo que a la larga nuestro bolsillo no lo va a soportar, ¿no? Hay una cuestión, cuando yo voy a las granjas y veo comederos muy grandes para cabras, me habla de una situación que tiene que ver con que seguramente se está dando una gran cantidad de alimento en una sola toma o en muy pocas tomas, y que es un alimento a lo mejor no de muy buena calidad. De tal forma que el desperdicio, ¿sí? Lo que los animales ya nos están comiendo puede llegar a ser muy grande. Eso pudiera ser. Esto, fíjense, es lo que se recoge de los corrales en el piso. Cuando decidimos limpiar diariamente los corrales, hay ocasiones en que si lo hiciéramos, obtendríamos algo así, ¿no? Recuerdo muy bien la persona esto es en el CEPIPSA,
¿sí? Esto llegó a suceder en el CEPIPSA. Y recuerdo que quien nos vende la avena, en una ocasión llegó y anteriormente nosotros regalábamos el estiércol, ¿sí? Se lo llevaban, simplemente lo que queríamos era que nos limpiaran la zona donde depositábamos el estiércol y se lo llevaban a sus tierras, ¿no? Como abono para las tierras. Y este productor un día llegó, vio el estiércol, digo, oiga, pues véndame, ¿no? Lo que de alguna manera yo le vendí antes. Es decir, casi más de una cuarta parte de lo que le estamos comprando en avena se iba en el estercolero, ¿no? Entonces el desperdicio podía ser muy grande. Ahora, otra cosa también importante es, a lo mejor, ya conseguimos un alimento de buena calidad, ¿sí? Y a lo mejor ese alimento no es muy barato. Y si ese alimento no es muy barato y si no tengo las precauciones de almacenarlo adecuadamente o si los roedores me están haciendo de las suyas, el desperdicio también ahí puede ser muy grande, ¿no? Pero ¿de cuánto estamos hablando en cuanto a desperdicio? ¿Lo sabemos en realidad? Porque siempre manejamos un rango, ¿no? De desperdicio. ¿Cuánto es un desperdicio normal en el caso de cabras? Bueno, pues depende de varios factores, ¿no? Pero les puedo decir que yo he visto granjas en donde el desperdicio puede ser hasta del 40%, fíjense, 40%, sobre todo en los forrajes, que llega a ser entonces muy grande, pero que lo ven de alguna manera ya normal, ¿no? Porque estamos acostumbrados precisamente a ver este tipo de pisos ya en las granjas, ¿no? O sea, gran parte del desperdicio se está yendo hacia el piso, ¿sí? Y les vuelvo a repetir, a lo mejor la cabra va a estar muy a gusto, pero no es la idea, creo yo, ¿no? Hablando acerca de los requerimientos nutricionales de las cabras, y sabemos que por etapa fisiológica requieren de diferente cantidad, de diferente composición de la dieta, ¿no? Entonces, estos son requerimientos nutricionales que marca el NRC del 2007 para los animales en crecimiento de diferentes pesos, ¿no? De 15 a 20, de 25 a 30, en fin. Y vean cómo va cambiando precisamente la cantidad tanto de materia seca, de proteína, de energía metabolizable, en fin. ¿Esto implica qué? Pues implica que pesemos a los animales. Y entonces, esta tecnología tan básica a lo mejor, ¿quiénes de nosotros en nuestras granjas en verdad lo estamos aplicando? ¿Sí? En realidad lo estamos aplicando ¿para qué? Para saber que si mi animalito ya pasó de más de 20 kilos, ya no le puedo seguir dando el kilo 700, 1.78 megacalorías, sino ya necesitamos más, ¿no? Y así conforme va creciendo el animal. Pero a veces implementar esta tecnología nos lleva tiempo, ¿sí? Entonces, pero es fundamental, ¿no? El hecho de poder pesar a los animales y llevar registros de todo esto, ¿no? En el caso de las cabras adultas, pues también, ¿no? Tenemos diferentes necesidades de acuerdo a la etapa fisiológica. No es lo mismo el inicio de la lactación, cuando hay un incremento importante de la producción láctea por un lado, y por otro lado, una recuperación lenta del apetito. Entonces, de alguna manera, si este animal no tuvo las reservas corporales necesarias, pues le va a sufrir, ¿no? ¿Sí? Y si además no le estamos proporcionando lo que está demandando, ¿sí? Por la alta producción de leche, pues entonces corremos el riesgo de que a lo mejor esos animales puedan entrar en un balance energético negativo, ¿no? Y con las consecuencias que esto puede traer. Pero por otro lado, también tenemos otra etapa, ¿no? Como otro periodo crítico también, que es el final de la gestación, en donde, si bien por un lado tenemos la mejor condición corporal, es ahí donde tenemos que buscar la mayor cantidad de reservas corporales grasas, pero hay un descenso del apetito. ¿Por qué? Pues porque el útero ocupa gran parte de la cavidad abdominal y entonces se reduce la capacidad de consumo. Entonces hay que asegurar que durante esta etapa llenar los requerimientos nutricionales, pero con poco volumen. Entonces hablamos ahí de alimentos con una densidad energética mayor, que generalmente pues son alimentos de un mayor valor. Pero eso implica entonces tener divididos a nuestros animales por las diferentes etapas fisiológicas. Y a veces eso no es tan fácil, ¿no? Como decía, se tiene la capacidad para dividir a nuestros animales por esa etapa fisiológica,
Sí, yo en muchas ocasiones cuando me dicen que si podemos balancear alguna dieta para los animales, me encuentro con esto de entrada, ¿no? En donde los animales, todos los animales están en un mismo corral. Ujú. Y entonces, ¿cómo hacer una dieta para sementales? ¿Cómo hacer una dieta para animales que están en crecimiento? ¿Cómo hacer una dieta para gestantes o en producción? Si todos los animales están comiendo en el mismo comedero, en el mismo lugar. Eso se complica muchísimo, ¿no? O una vez teniendo los comederos también, ¿cómo saber que esos comederos son verdaderamente los adecuados para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo saber que lo que yo calculé para este animal pues se lo va a comer este animal y no se lo va a comer otro, ¿no? O a lo mejor por un mal diseño de nuestras instalaciones, parte del alimento, además de que termine fuera, ¿sí? En el piso, además termina eh, sucio, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la cabrita decidió acostarse allá adentro, orinar y defecar allá adentro, ¿sí? Y obviamente con las consecuencias sanitarias que esto puede traer. Ahora, les comento yo el hecho de que o sea, a lo mejor puede sonar muy fácil, ¿no? El dividir a nuestros animales por etapa fisiológica. Pero miren, este es un, este es un programa que también me llevó varios años, igual, ¿no? Ya después de tanto tiempo de estar ahí en el CEPIPSA y cada año hacer el requerimiento nutricional para, no solamente para las cabras, ¿no? Para los borregos y las vacas que tenemos ahí. Y entonces llegar con el director y decirle, necesito tanto alimento para el siguiente año, ¿no? ¿Cuál es mi presupuesto que tengo que tener? Entonces, eso me obligó de alguna manera a hacer este programa en donde, fíjense, ¿cuántas etapas en el caso de cabras necesito? ¿O cuántas dietas diferentes necesito? Fíjense. Tengo para machos cabríos una dieta. Tengo para primales, es decir, cabritos machos, ¿no? Ya de más de 20 kilos de peso. Cabritos que todavía están con la mamá, pero que algo comen, ¿sí? Y también lo tengo que calcular. Animales gestantes, primalas, cabritas, cabras secas, cabras en producción. Y entonces, pues tengo que hacer una dieta para cada una de estas. Entonces tengo 6 o 7 dietas diferentes, ¿no? Entonces, pues son muchos, ¿no? Y como estas etapas fisiológicas también tengo corrales, ¿no? Entonces, todas estas etapas fisiológicas, yo en el CEPIPSA las tengo en 16 corrales más las cementaleras, ¿no? Entonces, ahí tengo que dividir todo este tipo de animales. ¿Para qué? Para que cada corral reciba exactamente lo que requiere, ¿sí? Para poder llegar a esto, ¿no? Entonces, esta hoja de Excel, pues yo la tengo hipervinculada con esta otra, en donde tengo las diferentes etapas fisiológicas, ¿no? Y lo que consumen. Solamente tengo esto para mi alimentación ahí, que es avena, ensilado, alfalfa, o sea, lo tradicional, y un concentrado comercial, ¿sí? Que es diferente para animales en producción que para animales en crecimiento, pero es un alimento concentrado. Y entonces lo único que cambia pues, son las cantidades, ¿no? Y entonces aquí tengo pues cantidades diferentes, por ejemplo, para lo que es un primal, ¿sí? Un cabrito en crecimiento, por ejemplo, que le doy 300 gramos de avena, 750 de ensilado, 300 de alfalfa y 400 gramos de un concentrado. Pues a diferencia de lo que requiere, por ejemplo, esta cabra en producción, ¿no? 500 gramos de avena, 1 kilo de ensilado, 500 gramos de alfalfa y 800 gramos de concentrado. Entonces, como precisamente pues las dietas pueden ser muy diferentes de acuerdo a la etapa fisiológica. Ahora les vuelvo a repetir, ¿qué implica esto? Pues poder dividir a todos mis animales, ¿no? Y lo tengo que hacer con el mismo número a lo mejor de corrales, ¿no? Eh, Cuando decidimos meternos a la parte de poder balancear bien la dieta en nuestros animales, esto nos obliga a tener control de otras áreas, ¿sí? Como lo que tiene que ver con la parte de reproducción, la parte de manejo o la parte económica también, ¿no? Si no tenemos controladas las otras áreas, esto nos puede dificultar muchísimo el control de la alimentación. ¿Por qué? Porque fíjense, en el caso del control que podamos llegar a tener en la reproducción, esto nos va a permitir precisamente tener bloques, ¿no? Tener lotes, tener grupos que se vayan acompañando todos juntitos, ¿no? Entonces, a lo mejor yo puedo tener estos grupos, ¿no? Que este es un esquema que he venido manejando durante mucho tiempo,
donde tenemos grupos, un grupo en mayo, que se empadre en mayo, otro en septiembre y otro en diciembre. Y de esta forma, pues, entran los grupos, ¿sí? De manera ordenada a cada grupo. Y las hijas de un grupo pasarán al siguiente grupo. Y las hijas de este grupo pasarán al siguiente grupo. De tal forma que todas van juntitas. Es decir, estas del grupo de mayo, pues yo sé que para octubre que paren, voy a tener que modificar la dieta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya entraron a producción. Y igual hago lo mismo con aquellas que se cargaron en septiembre, parieron en febrero y en febrero sé que tengo que modificar la dieta. Además, esta dieta yo la puedo ir modificando precisamente conforme van llegando a los picos de producción. Pero todas van juntitas, de tal forma que a lo mejor yo puedo tener 3 grupos de empadre y esos 3 grupos de empadre van a tener la misma alimentación, ¿sí? Cada uno de estos grupos, conforme vaya pasando el tiempo y me va a facilitar muchísimo las cosas, ¿sí? Si yo puedo programar todas mis actividades que conllevan al parto, ¿sí? Como son los destetes también, ¿sí? La venta para el mercado de mis cabritos, ¿sí? Algunas actividades a lo mejor que tienen que ver con la medicina preventiva y todo esto, me va a facilitar muchísimo las cosas, ¿no? Y dentro de esas cosas, pues también la parte que tiene que ver con la alimentación. O sea, esto se agradece muchísimo, ¿no? En la parte de alimentación, ¿no? El tener precisamente todo bien controlado. Ok. Eh, Vamos a suponer entonces que también ya tenemos, que sabemos exactamente qué es lo que requieren los animales, que podemos de alguna manera también dividir a los animales por etapa fisiológica, que nuestro personal está capacitado precisamente para saber qué dar en cada uno de estos corrales, ¿no? A veces ahí en el personal también necesitamos ser muy cuidadosos, ¿no? A lo mejor yo si soy el que va a dar la comida, yo a lo mejor yo puedo pesar el alimento y saber que a cada corral le tengo que dar determinada cantidad. Pero hay que facilitar las cosas también, ¿no? Y decir, bueno, pues una paca pesa tanto, pues ¿cuántas pacas le puedo dar por corral? O la mitad de una paca, un cuarto de paca, lo que sea, ¿no? Pero de alguna manera tener una unidad de medida que le facilite a la persona que va a estar dando el alimento, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el CEPIPSA, ¿no? También ahí lo que decimos es cuántas paladas de concentrado le tocan a cada corral, cuántas bieldadas de ensilado le tocan a cada corral, cuántas carretilladas a lo mejor le tocan a cada corral de determinado tipo de alimento. Y si de esa manera lo vamos poniendo para los trabajadores, le facilitamos precisamente la chamba, pero de alguna manera llevamos un cierto control, ¿no? Entonces, por un lado es el personal, por otro lado los comederos, ¿son los adecuados? ¿No? Y si tenemos equipo, no contamos con ese equipo, ¿no? A lo mejor todo esto obviamente es una inversión. Y yo sé que a veces, en muchas ocasiones, me ha tocado pues con muchos productores que he preferido que inviertan o más bien asesorarlos en la parte que tiene que ver con las instalaciones, con los comederos, ¿sí? Que más que con la parte sanitaria muchas veces. Porque sé que si no mejoro esta parte de la alimentación, difícilmente voy a poder mejorar la parte de ¿cómo se llama? De la sanidad. Y entonces, la verdad es que a veces uno se cansa, la verdad, yo ya después de mucho tiempo de ir a querer solucionar una cuestión sanitaria, cuando yo sé que la principal es la parte de la alimentación, ¿sí? Y sí voy, obviamente, a hacer la parte sanitaria también, pero en muchas ocasiones es el bomberazo, ¿no? Típico, en donde, tratando de solucionar, ¿sí? El problema que se está teniendo, en el problema sanitario, ¿sí? Pues sí, lo saca uno adelante y demás, cuando uno sabe que de raíz el problema está en la parte de la alimentación, ¿no? Entonces, es una inversión, sí, una mezcladora, es una inversión, sí, una picadora, es una inversión, sí, la parte de los comederos, ¿no? O la parte de la división de corrales, claro que sí es una inversión, sí, pero vale la pena, a la larga vale la pena, ¿no? Les comentaba, en el caso del CEPIPSA, anteriormente dábamos así, ¿no? La avena en greña. Estamos hablando de hace unos 15 años aproximadamente, un poquito más. Se daba la avena en greña, ¿sí? Y no se invertía en los comederos. Estos comederos de regleta, ¿no? Siempre los tuvimos. ¿Y qué teníamos con esto? Pues sabíamos que había un desperdicio que se iba precisamente al piso de los animales.
Y ya saben, en el caso de las cabras, alimento que se cae al suelo, alimento que ya no lo van a probar, o es más difícil que lo prueben a diferencia de un borrego, por ejemplo, ¿no? Entonces hicimos este trabajo, ¿sí? Ya en el 2008, junto con el doctor Lorenzo Álvarez, en donde vimos el uso de las trampas autocapturantes, estos comederos, estos pescueceras, ¿no? Que de alguna manera limitan la entrada y salida de los animales hacia el comedero y con ello evitamos el desperdicio. Entonces, nos pusimos a medir, bueno, no yo, la verdad es que yo no lo medí, pero bueno, nos pusimos a medir lo que era, el desperdicio que se tenía dentro de los corrales y la verdad no pensé que fuera tanto, pero sí, fue el 26% de desperdicio que teníamos de este forraje que terminaba en el suelo. Entonces, debido a esta problemática que teníamos, pues decidimos entonces poner estos tipos de comederos, ¿no? Este tipo de pescueceras. Y primero lo hicimos con forraje en greña también, simplemente para ver cuánto disminuíamos por efecto nada más del comedero, ¿sí? Déjenme decirles que sí, obviamente fue una buena inversión, sí, y hasta eso, me costó trabajo convencer a nuestras autoridades para que pusiéramos este tipo de comederos y que ya evitáramos la regleta, ¿no? Obviamente hubo que hacerlo de manera bueno, contratar a un buen herrero, ¿no? Porque sí se requiere un buen herrero, que este tipo de detallitos a lo mejor debemos de considerarlos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ya necesitamos mantenimiento para este tipo de pescueceras y demás, pero sí, requerimos de un buen herrero. Y con eso disminuimos hasta un 3.5% del desperdicio. Medido, ¿sí? Era pajita por pajita, separarla y demás para poder pesar el desperdicio que teníamos. Pero del 26% llegamos hasta un 3.5% de desperdicio por el uso precisamente de estas pescueceras, ¿no? Autocapturantes. Se acostumbran a los animales. Al principio les da un poco de miedo entrarle aquí, el ruido que hacen este tipo de pescueceras, pero se acostumbran, no hay ningún problema. Bueno, eso era con forraje en greña. Pero después hicimos, sí, además de que el forraje lo picamos y lo mezclamos, hicimos dietas integrales. Y ya la disminución del desperdicio no fue tanta, pero aún así seguimos bajando a un 2.1% de desperdicio, ¿sí? Por estas actividades que hicimos simplemente por, una fue el uso de los comederos, el otro el picado, el otro el mezclado, ¿no? Y llegamos hasta un 2.1 de desperdicio. Eh, entonces, eh, en resumen, ¿no? Lo que hemos visto hasta ahorita, ¿no? El hecho de tener comederos adecuados, el hecho de picar el forraje, el hecho de mezclarlo. Ahora, no necesitamos a lo mejor una mezcladora, ¿eh? A lo mejor y nosotros mismos lo podemos hacer a paladas, ¿no? Se puede, claro que sí, lo hemos hecho y en algunos casos, si el número de animales no es tan grande, también se puede realizar, ¿no? Bueno, si tenemos un carrito alimentador, bueno, pues ya es mucho mejor, ¿no? Y la otra es la frecuencia de alimentación. Esa es otra situación muy importante, ¿no? Entonces, si tenemos comederos adecuados, si picamos el forraje, si damos dietas integrales y además aumentamos la frecuencia de alimentación, ¿qué nos trae como consecuencia? Pues que el desperdicio disminuya, por un lado, y que el consumo de alimento aumente. E indirectamente podemos hacer que la producción de nuestros animales vaya para arriba por aumento en el consumo. Yo, con el paso de los años, recuerdo que en un inicio el hecho de dar 2 o 3 veces de comer al día ya era suficiente, ¿no? Y decíamos, no, ya con esto vamos adelante, ¿sí? Y, y ahora estamos dando hasta más de 5 veces al día, ¿no? La comida. Precisamente dietas pequeñas, digo, raciones pequeñas, ajá, que las pueden aprovechar mucho mejor los animales, ¿sí? Debido a que precisamente las cabras son tan selectivas, ¿no? Y ahora sí que de lo malo, lo menos malo prefieren comerse, ¿no? Y le buscan y le buscan y le buscan hasta dejarnos las puras varitas, ¿no? Vamos a tratar de evitar entonces tanta selectividad, ¿no? Con este tipo de estrategias, ¿ok? Ahora, vamos al siguiente punto, que tiene que ver con ya
vimos lo que requieren los animales. Ya hicimos a lo mejor mejoras en la forma de dar el alimento. Ahora podemos empezar a ver también el uso de algunos esquimos agrícolas, de algún otro tipo de alimento que a lo mejor tenemos cerca, ¿sí? Que tenemos en nuestra región, y que a lo mejor no hemos estado dando. Les digo, ahorita vamos a ver, al final vamos a hacer un ejercicio en donde hay granjas en donde yo doy alfalfa y doy un concentrado, simplemente es lo que se me facilita más. ¿Por qué? Porque ya estoy cerca de donde venden la alfalfa, ¿no? La alfalfa a lo mejor me puede salir muy barata, o a lo mejor también en el caso del concentrado me puede salir muy barato. ¿Sí? ¿Para qué elaboro mi propio concentrado? Si a lo mejor un producto comercial lo tengo a la mano, ¿sí? Hay muchas granjas de este tipo que tienen precisamente ya todo el ciclo completo, a lo mejor, y prefieren a lo mejor no invertirle tanto en esta parte si su mercado se los está permitiendo, es decir, les voy a mostrar un datos de granjas que a lo mejor están colocando muy caro su producto, ¿sí? Tienen esa ventaja. Entonces, esta parte de disminuir desperdicios, de buscar otras alternativas en la alimentación, a lo mejor no prefieren no invertirle tanto tiempo en esto, ¿sí? Y le invierten más tiempo en la calidad de su producto final. Pero bueno, si no es el caso y tenemos este tipo de productos, pues adelante. Por ejemplo, es la cáscara de la naranja o desperdicio de juguería, ¿no? Lo hemos utilizado muchísimas veces, ¿no? En el CEPIPSA yo me acuerdo haber empezado ahí a utilizarlo ya, no les miento, pero más de 25 años, que empezamos a utilizar este tipo de desperdicios. Y ahora lo veo en muchísimas granjas, ¿no? Como desde ponerlo a secar y molerlo, otra es darlo fresco tal cual llega, otra es ensilarlo, ¿sí? También, sí, de hecho yo he ensilado, ¿sí? Ahora en la granja, en Sierra Encantada, ahí hacíamos esto, ¿sí? Ensilábamos, ¿sí? La cáscara de naranja con paja, porque tenía mucha agua, y además le agregábamos el suero de la quesería, y hacíamos un producto muy bueno. Y con eso disminuíamos precisamente los costos de alimentación. ¿Qué era más trabajo? Sí, era más trabajo, sí, efectivamente, pero disminuíamos sí los costos de alimentación. Después les comento algunas situaciones que también hay que ser muy cuidadosos con la utilización de la cáscara de la naranja. Por cuestiones que tienen que ver desde irritación en las mucosas, ¿sí? Hay épocas en las que la naranja está muy ácida y llega a hacerle grietas verdaderamente en los labios a los animales y podemos disminuir el consumo, por dar una gran cantidad. Otra también es, dependiendo de la época también del año, la cáscara, la naranja llega a ser muy dulce, pero muy, muy dulce, y puede provocarle caries en los animales también. Sí, me ha tocado ver también granjas en donde dan un gran aporte de cáscara de naranja y resulta que ya se les empiezan a caer los dientes, ¿no? Y es por una situación de este tipo, ¿no? ¿Sí? Y la otra, ¿sí? Cuando damos por periodos muy prolongados la cáscara de naranja, ya empezamos a ver también problemas desde el esófago, ¿sí? Esofagitis o rumenitis. Generalmente cuando exceden de más del 40% de inclusión de la dieta, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y la otra, pues también el hecho de que si se da en fresco, el volumen llega a ser muy grande, ¿no? Entonces, dar de grandes cantidades muchas veces no se lo llegan a comer precisamente por el gran volumen que puede llegar a ser, ¿no? Bueno, como esto tenemos muchos ejemplos, ¿no? El hecho de utilizar, por ejemplo, cáscara de naranja. Hay muchos estudios, ¿no? También el hecho, lo que les decía yo, de poder utilizar a lo mejor alguna agostadera, ¿no? Y a lo mejor llegó el momento de cambiarle, ¿no? De si tengo un lugar donde sacar a pastar a los animales, pues a lo mejor puedo hacer uso precisamente de todas estas arbustivas, que como sabemos los animales, las cabras los pueden aprovechar perfectamente bien, ¿no? Y a ese respecto, pues hay muchos estudios, sí, sobre eso, ¿no? Otros productos, por ejemplo, utilización de pasta de jatropha. Esta semilla que después de obtener el aceite, ¿sí? Para biodiesel y demás, la pasta que queda, esta se puede utilizar para la alimentación animal. Nosotros hicimos un trabajo también ahí con la utilización de la pasta de jatropha.
Ojo, hay jatropha también que es tóxica, ¿eh? Y no sé, hay que tener cuidado con eso, pero si utilizan la que debe ser, pueden utilizarla. Nosotros lo que hicimos fue comparar, ¿sí? En cabras que estaban tanto en gestación como en lactancia, en donde dábamos un alimento comercial, ¿sí? Y después lo sustituimos ese alimento comercial por la pasta de jatropha. Ajá. Eso fue lo que hicimos, ajá, simplemente. Y lo que vimos fue precisamente un aumento en la producción de leche, ¿sí? Durante las primeras, ¿cómo se llama? 4 semanas empezó a haber un aumento en la producción de leche por la sustitución de esa pasta de jatropha. También en el caso de los cabritos, que fueron alimentados con leche proveniente de este tipo de cabras, también sí hubo un aumento en la ganancia diaria de peso en los cabritos. Entonces, se han estudiado muchísimos subproductos, ¿sí? Y que se pueden utilizar en la alimentación de las cabras sin problema. En cuanto al uso, por ejemplo, también del nopal, ¿no? Pues también puede ser otra fuente importante, ¿no? De alimentación de los animales. Al respecto hay muchos trabajos, este es uno de ellos, pero hay muchos trabajos, ¿no? El doctor Andrade, ¿no? Por ejemplo, él ha dedicado gran parte de sus investigaciones no solamente al uso del nopal, ¿no? Sino de otras arbustivas, ¿no? Y cómo es que se pueden sustituir este tipo de alimentos, ¿sí? Por los tradicionales, ¿no? Esta foto me encanta porque recuerdo que subíamos con las cabras ahí al monte, decíamos, bueno, ¿y qué van a comer aquí las cabras? Bueno, pues nos faltaba precisamente el señor que llevaba su soplete, ¿sí? Llevaba su lanzallamas casi casi, ¿sí? Quemando las espinas de los nopales, ¿no? Y así era como quedaban los nopales después de haber pasado las cabras. Entonces, primero pasaba el señor quemando las espinas de los nopales y ya doraditos, atrás de él venían las cabras, ¿no? Consumiéndola, ¿no? Crunch, crunch, muy rico, ¿sí? Y, ¿cómo se llama? Hasta dejarlas de esta forma. Ajá. ¿Qué hacían? Pues que quemaban las espinas de una línea de nopales, ¿no? Entonces, la cabra no iba a comerse los otros nopales, solamente se comían los que estaban precisamente doraditos, ¿no? Pues nada tonta. Ajá. Pero de esa manera hacía un pastoreo de una manera bien controladito, ¿no? Sí, para que no se comiera todas las pencas. Y vamos, este tipo de animales, por ejemplo, me decía muy bien el doctor Íñiguez, me acuerdo, que él decía que con 1,5 litros que les dieran estos animales bajo este sistema, ya estaba del otro lado, ¿no? O sea, los costos de alimentación utilizando ese tipo de agostaderos, claro que pueden convenir, ¿sí? Obviamente no esperemos grandes producciones, ¿no? Pero sí a un costo mucho, mucho, muy, muy, muy bajo, ¿no? También podemos tener la elaboración de diferentes bloques nutricionales, ¿no? Hay varias recetas, ¿no? Varias fórmulas, ¿no? Para poder hacer estos bloques nutricionales. Y yo creo que la clave de mucho de esto está en, obviamente, a qué animales se los voy a dar. O sea, es una complementación, ¿sí? Estratégica, ¿no? Lo voy a dar solamente para aquellos animales que sus deficiencias puedan ser muy importantes en determinada etapa, ¿no? Como por ejemplo puede ser el destete, como por ejemplo puede ser cuando las cabras les vamos a cargar, ¿no? En la época de empadre, o aquellos animales que están en el periparto, ¿no? Están muy cercanos al parto y que empieza a haber una deficiencia en nuestros agostaderos o empieza a haber una deficiencia por el costo del alimento y a lo mejor esos bloques nutricionales nos pueden solucionar esas deficiencias energéticas que muchas veces podemos llegar a tener durante esta etapa, ¿no? Bueno, aquí se metió esta foto, pero bueno, aprovecho porque, perdón, porque el ensilado, por ejemplo, ¿no? Ensilar también forraje en épocas de estiaje, ¿no? Tener un almacén de este tipo de forraje también es importante para las épocas críticas, ¿no? Entonces, obviamente para cuando son animales ¿cómo se llama? Cuando son un número reducido a lo mejor
de animales, ¿no? También les puedo platicar alguna experiencia también que tuve con la elaboración del ensilado en bolsa, ¿sí? Los problemas que muchas veces pude llegar a tener. Ajá, pero bueno, te los cuento más tarde. La otra es poder hacer también uso a lo mejor de las praderas o algunos agostaderos, ¿no? No solamente bajo este tipo, esto ya es en la chinampa, fíjense, ¿no? Esto ya es en la chinampa, aquí se está utilizando como pasto principal, un pasto salado, pero con utilización del cerco eléctrico, ¿sí? Las cabras se acostumbran perfectamente bien al cerco eléctrico, ¿no? Aquí utilizamos esta malla que muchos la utilizan para entrenamiento nada más, ¿no? Sí, porque tiene varios hilos, ¿no? Sí, es una red prácticamente, ¿no? Pero nosotros, como son poquitas cabras, 20 cabras más las crías y demás, las estamos sacando a pastar, ¿sí? Y estas mismas cabras anteriormente habían estado en estabulación total, con unos costos de alimentación muy elevados. Y ahorita les muestro los datos precisamente de la diferencia que ha habido, ¿no? Con la utilización precisamente de este tipo de praderas. El uso de la morera, por ejemplo, también, ¿no? Sí, otro forraje que también se está empezando a utilizar y que con muy buenos resultados. La morera tiene un buen porcentaje de proteína. Ajá. Y puede ser sustituido muchas veces por otro tipo de forrajes. Entonces así podemos llegar a tener, ¿cómo se llama? Una gran alternativa en el caso de la alimentación en las cabras, ¿no? Y a lo mejor hay alimento que no nos hemos atrevido a utilizar, ¿no? Y que bien lo podemos utilizar. Ahora, voy a salirme un poquito de compartir la pantalla porque quiero compartirles otro archivo rápidamente, porque si a todo esto, o sea, sabemos que podemos utilizar mejores comederos, sabemos que podemos dar exactamente a lo que la cabra requiere, sabemos que podemos utilizar diferentes subproductos de la industria, sabemos muchas cosas de ese tipo, pero si no las plasmamos en lo que tiene que ver con los dineros, ¿sí? No sabemos hasta qué grado podemos mejorar, ¿no? Entonces, les voy a compartir otro, ¿cómo se llama? Otro archivo, déjame ver si es no. Ay, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? Ok, este archivo. Ok, ¿sí lo ven todos? ¿Sí? ¿No hay problema? No, no se está viendo, doctor. No se está viendo. Ah, ok, ya. Permítame tantito. Ok. Ok. Ahí está. Listo, doctor. Sí, listo. Listo, ahí se ve. Perfecto. Miren, les quiero compartir esto porque es en lo que de alguna manera yo he estado invirtiendo mi tiempo en los últimos, no sé, a lo mejor 10 años o más, en donde precisamente yo tengo aquí un concentrado, precisamente, por ejemplo, de mi inventario, ¿cómo se llama? De mi inventario ganadero. Lo voy a hacer más grande, no sé, para que lo puedan ver. A ver, ahí está. Ajá. Entonces, miren, yo tengo este programa en donde vacío todos los movimientos que tengo mensualmente, ¿sí? En mis animales, aquí tengo enero, tengo febrero, tengo marzo, abril, en fin, tengo todos los movimientos que hago en mi grupo de animales, ¿sí? En los primales, en los cabritos, en las gestantes y demás, ¿no? Así lo voy haciendo mes con mes. Esta hoja, ¿sí? Yo la tengo hipervinculada con otra que tiene que ver ya con la alimentación. Entonces, por ejemplo, yo tengo hipervinculado esto que es, por ejemplo, los movimientos que voy haciendo en aquella hoja de inventario, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo en febrero, pues tenía a lo mejor 7 sementales, 4 primales. 19 horas. ¿Mandé? ¿Sí se escucha? Sí, Javier. Ok. Y las diferentes áreas, ¿no? Las diferentes etapas fisiológicas. ¿Y cuántos animales tengo por cada una de ellas? Ajá.
Y si yo a esto yo ya le puse cuánto requiero por cada animal, ¿sí? De cada uno de los ingredientes que tengo, de esa manera yo puedo sacar cuál es mi necesidad de cada uno de estos ingredientes por mes, para que al final me salga cuál es el consumo anual que yo voy a requerir para cada uno de estos ingredientes. Ajá. Y todo esto está hipervinculado, o sea, todo esto está, si yo hago algún movimiento en mi desarrollo de rebaño, es decir, desde aquí, yo voy haciendo mis movimientos. Y solito, sí, mes con mes, pues voy haciendo mis cálculos. Y eso me facilita muchísimo ya todo el trabajo. Ahora, ¿cómo llego precisamente a estas cantidades, no? Pues sí, ¿cómo sé que el macho cabrío requiere esta cantidad y esta cantidad? Ah, pues porque balanceamos la dieta, ¿no? ¿Y cómo balanceamos la dieta? Bueno, pues balanceamos la dieta de acuerdo a este programa, ¿no? Y igual son otras hojas de Excel, simplemente, ¿no? En donde yo tengo aquí, por ejemplo, esta que es este programa que tiene para animales en crecimiento, para gestantes, para producción, para sementales, y esto que es por donde quisiera ahorita detener un poquito, que es mi lista de ingredientes. Yo tengo aquí todos los ingredientes que voy a utilizar. Tengo alfalfa, heno, avena, heno de sorgo, ensilado, forraje verde hidropónico, por ejemplo, pasto salado, tehuistle, en fin, inclusive la morera, quicuyo, ryegrass, mezquite, maíz rolado, sorgo en grano, en fin, tengo todos los ingredientes que puedo conseguir en la zona. Muy importante, tengo aquí pues, lo que nos aportan y el precio por kilogramo que voy a tener de cada uno de estos. ¿Y cómo lo compro en bultos, en pacas o en fin, ¿no? Bueno, esta hoja está hipervinculada, por ejemplo, con animales en crecimiento. ¿Sí? Entonces, aquí en estos animales en crecimiento, déjenme ver una cosa, nada más rápidamente. Ok, sí. Vamos a suponer que tengo a mis animales en crecimiento aquí, que pesan 25 kilogramos. Ajá. Estos están en estabulación total y automáticamente el programa lo que me hace es que si yo modifico algún peso aquí, por ejemplo 22 kilos en vez de 25, automáticamente ya me calcula la cantidad de materia seca, proteína, energía metabolizable que requiere, calcio, fósforo, de acuerdo a las tablas del NRC. ¿Sí? Y después lo que puedo hacer es ya balancear mi dieta de acuerdo a los ingredientes que yo puedo tener. Vamos a suponer que tenemos ingredientes básicos, ¿no? Alfalfa, avena, ensilado y un concentrado en crecimiento más unas sales minerales. Y aquí pongo precisamente los porcentajes de inclusión, ¿sí? Con esto lleno mis requerimientos nutricionales, ¿sí? Para este tipo de animales y resulta que la dieta me sale en 6 pesos con 89 centavos. Ah, perdón. Déjenme poner aquí los 20 kilogramos. Ok, ahí está. Ajá. Y entonces me sale que la dieta me va a costar 7.28 pesos. Eso es lo que me cuesta en el CEPIPSA alimentar cada uno de los animalitos que están en crecimiento. ¿Ok? Ahora, este programa me da para poner, por ejemplo, el porcentaje de desperdicio. Y estoy poniendo un porcentaje de desperdicio muy elevado, el del 25%, que lo hemos llegado a tener, ¿no? Y les aseguro que en muchas de las granjas el porcentaje de desperdicio puede llegar a ser ¿sí? Por lo que veo en los pisos, ¿sí? O sea, la cantidad de forraje que muchas veces se puede estar desperdiciando ahí. Ajá. Y entonces el costo puede llegar a ser muy alto, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con los animales en producción? Vamos a, por ejemplo, animales en producción también. Vamos a suponer que tenemos estos animales en producción con una producción a lo mejor de 2.8 litros, que es más o menos el promedio que podemos llegar a tener, en donde también tenemos alfalfa, avena, ensilado de maíz y un concentrado lechero, que es algo, una dieta, digamos, no tan complicada, simplemente lo que tengo en la zona y no quiero complicarme la vida porque tengo un concentrado comercial, ¿ok? Con una premezcla mineral también. Y resulta que esta dieta para estos animales con 2.8 litros, con el 25% de desperdicio, ¿sí? Me puede estar saliendo hasta en 21 pesos. O sea, eso es lo que a mí me está costando en, ¿cómo se llama? En el servicio ahorita. Una cabra del promedio, ¿no?
con esa producción de 2.8, resulta que a lo mejor me está costando 21.24. Eso es lo que me está costando. Y mucho de esto, pues, es precisamente el desperdicio. Considerando el desperdicio, de un 25%. Ahora, voy a abrir todos los archivos, ¿sí? Por ejemplo, déjenme ver nada más si es sí, ok. Vámonos igual a los animalitos que están en crecimiento con 25 kilogramos de peso. Y vamos a suponer que en este caso, que es lo que está sucediendo, por ejemplo, en el caso de la chinampa, ¿no? En donde doy un pasto salado, se da también un aporte de alfalfa fresca de corte, bagazo de cítricos, que se les regala, y un concentrado de crecimiento, y maíz rolado. Perdón, maíz rolado y soya, que es lo que se está dando. Y este concentrado. Ok. Esta dieta para este tipo de animales, ay, perdón, déjenme ver. Creo que aquí está, perdón. Aquí está. Ok. Vamos a los animales que están en crecimiento. Perdón, ahí está. Igual con 25 kilogramos de peso del animal. Sí, y en donde, bueno, esta era la... Ay, perdón, discúlpenme, Lo que quiero mostrarles es el otro archivo. Déjenme minimizar esto otro también. Ahí está. Vamos a ver. A ver, vamos a irnos a las de producción. Déjenme ver una cosa nada más. Ok, perfecto. Bueno, perdón. Miren, este es el archivo de los animales que están también en producción. Los mismos animales que teníamos en estabulación total, ahora los tenemos en la chinampa con los mismos litros, ¿sí? En este caso, 2.8 y demás, pero en este caso, ¿cómo se llama? El costo de nuestra alimentación fue de 13.18 pesos. ¿Cómo de alguna manera podemos, ¿cómo se llama? Disminuir precisamente estos costos. En este caso, modificando precisamente el desperdicio. ¿Por qué? Por utilizar otro tipo de comederos, por utilizar obviamente otro tipo de ingredientes dentro de la dieta, pero podemos bajarle hasta un 3%. Y eso que nos trae como consecuencia, pues precisamente que el costo se baje hasta 13.18, ¿no? Entonces, los costos de alimentación sí podemos disminuirlos muchísimo, pero mucho tiene que ver con la disminución en el desperdicio. No tanto a lo mejor en cuanto a los ingredientes que podemos llegar a utilizar, ¿sí? Recordar que muchos de los ingredientes que vimos anteriormente se pueden utilizar en la dieta de los animales, sí, pero muchas veces no es lo único, no es el único alimento que podemos llegar a utilizar. Recordar que siempre la base de nuestros animales, sobre todo animales en producción, tendrá que ser una dieta con un aporte de forraje de buena calidad. En este caso, pues se bajó, ¿por qué? Porque utilizamos un pasto, ¿sí? Que fue el de pastoreo, el bagazo de cítricos que les digo que en este caso se lo regalaban, aunque le pusimos un costo, ¿sí? Todo lleva un precio, ¿sí? Tanto la alfalfa fresca, el pasto salado, y el bagazo de cítricos, se le puso este costo por kilogramo, ¿por qué? Por la mano de obra, simplemente que se estaba utilizando. También lo que era, ¿cómo se llama? El rastrojo de maíz, ¿sí? Y el maíz rolado, ¿sí? En este caso, soya y demás, que en realidad se ocuparon muy pocas cantidades, pero de aún así, sí, el costo de producción bajó muchísimo. Entonces, esto lo quise poner más que en animales en crecimiento, animales en producción, que es donde se ve más precisamente la disminución. Entonces, podemos utilizar diferentes estrategias para bajar el costo de alimentación, pero muchas de ellas, les digo, tienen que ver precisamente con disminuir básicamente el desperdicio que muchas veces podemos llegar a tener, ¿ok?
Y bueno, por último, quiero mostrarles déjenme mostrarles otra cosa. Ok. Ok. Y bueno, de manera así general, si poder comentarles, por ejemplo, de dónde salen precisamente, presidente, todos estos costos, ¿no? Y cómo poder hacer una evaluación, ¿no? Yo les comento, ¿no? A mis alumnos y demás el hecho de que, pues, de nada sirve a lo mejor hacer una dieta de muy bien balanceada, ¿no? Si al momento de su aplicación nos va a costar muchísimo trabajo, ¿sí? Es decir, una dieta bien balanceada, teniendo un buen programa, en realidad no cuesta tanto trabajo, ¿sí? El problema está en que la evaluamos, la estemos evaluando, ¿sí? Saber si esa dieta que yo elaboré en el pizarrón, en el programa, en realidad la cabra se lo está consumiendo, ¿sí? Y en realidad me está dando los resultados que yo esperaba. Pero esto no se puede lograr, no se puede saber si no se llevan precisamente los registros. Ajá. Por eso la importancia, ¿sí?, de tener registros que nos permitan tomar una decisión. O sea, para eso sirve un registro, para que ese registro me permita, a través de su análisis, tomar una decisión. Porque si no, llega a ser una bonita base de datos, ¿no? Y una base de datos, pues la puede tener cualquiera, pero no cualquiera a lo mejor puede hacer un análisis, ¿no? Y entonces depende mucho, sí, precisamente del tipo de registro que tengamos, ¿no? De tal forma que con esto yo puedo llegar a sacar cuál es el costo de producción por litro, ¿no? ¿Sí? En este caso, en donde tenemos animales que están en estabulación contra animales que estaban precisamente que los llevamos al pastoreo, ¿no? Y ahí fue el cambio, ¿no? Completo, ¿no? En cuanto a la forma de alimentar y los costos que empezamos a tener, ¿no? Cómo empezamos a disminuirlo, ¿no? Entonces, aquí en este caso, estos datos que estoy presentando acá son datos que se tenían en Sierra Encantada, ¿no? De 9.53. Cuando los llevamos al pastoreo, ese costo por litro de leche bajó a 4.69. Sin embargo, bueno, sí disminuyeron los días de lactancia, ¿no? En este caso, allá teníamos cercanos a los 300 días, 296. Acá bajó a 268. Mucho tuvo que ver, mucho tuvo que ver con ¿cómo se llama? Que eran cabras primalas, ¿no? Pero aún así, ¿cómo se llama? Sí, bajamos ¿cómo se llama? Los días de lactancia a 1 hora que ya llevan más de 2 partos, también estamos por abajo de los 290 días. La producción diaria, teníamos una producción de 2.8 litros, actualmente se está teniendo 2.2 litros, ¿sí? En promedio, por lactancia, ¿sí? 828 litros contra 589 litros. El precio, ¿sí? Allá estaban en 10 pesos, aquí en 7 pesos. Estamos poniendo este precio precisamente que es el que hay en el mercado. Por ejemplo, ahí en la Chinampa no venden el litro de leche a menos de 30 pesos, ¿no? Pero bueno, no es la finalidad vender la leche, sino los productos. Y eso porque el volumen es muy poco. El costo aquí por cabra, si lo llegamos a sacar, en este caso es de 26.70, fíjense, este tipo de cabras en producción, con este nivel de producción diario, están costando 26 pesos contra 10.30, en el caso de los animales que estaban en estabulación. La utilidad por cabra por día llegaba a ser, en el caso de animales en estabulación, de apenas 1 peso con 30 centavos contra 5 pesos contra 0.9 centavos, ¿no? A lo mejor pudiera parecer, bueno, pues sí hay que vender la leche, ¿no? Si desde aquí ya hay un margen de ganancia muy grande por animal, pues vendamos la leche, pero no es la finalidad. Ahora vamos a ver. Ya por lactancia, ¿sí? Podemos sacar lo que nos puede dejar una cabra contra lo que nos puede dejar la otra en pastoreo, ¿sí? Aquí viene algo interesante. El costo de transformación del queso. En Sierra Encantada costaba 22.44 pesos por elaborar 1 kilo de queso, ¿sí? Cuando los niveles de producción eran mayores, ¿sí? Bueno, la cantidad de litros que estaban manejando ahí pues eran mayores a los que se manejan acá, ¿no?
y el costo llega a ser un poquito mayor, 26,73, ¿sí? Pero porque digamos que se están subutilizando las instalaciones, subutilizando el personal, ¿sí? El precio de venta por kilo, fíjense en lo que se está vendiendo, ¿eh? Ahorita, 400 pesos el kilo de queso de cabra, ¿sí? Obviamente es un queso de cabra multipremiado, un queso de cabra muy bueno, ¿sí? Y no es que este sea malo, ¿sí? Este de 240 que se está elaborando aquí en la Chinampa, pero es otro tipo de queso y que no se le ha invertido precisamente en la mercadotecnia y demás, y en muchas otras cosas, ¿no? Pero 240 pesos es lo que se está vendiendo. Entonces, cuando hacemos las cuentas, ¿no? Bueno, ingreso por venta de quesos, ¿no? Se tiene esta cantidad, en este caso por animal, por lactación, ¿sí? Contra ¿no? Entonces, pues sí es menor en el caso de los animales que están en pastoreo. Los costos totales, ¿sí? Lo que es, por un lado, lo que es el costo de la leche, ¿sí? Los litros que nos lleva, ¿sí? Producir, los litros que nos lleva producir, ¿cómo se llama? Un kilo de queso, más el costo que tiene el kilo, ¿sí? De su transformación. Este es el costo que nos da, ¿sí? En este caso por cabra, ¿no? Contra Ahora, si ya tenemos la utilidad por kilogramos de queso, si yo vendo el kilo a 400 pesos, ¿sí? Y le resto simplemente lo que me gasté precisamente, los costos totales, pues obtengo esta ganancia, esta utilidad, perdón. Y igual hago lo mismo en el caso de los animales que están en pastoreo, con una utilidad menor ciertamente, ¿no? Obviamente pongo aquí, ¿sí? Esta situación, ¿no? De el costo que tiene elaborar el queso, ¿no? Y que prácticamente hasta es más alto en animales que están en pastoreo contra estos que están en estabulación total. Pero, bueno, pues habrá que considerarlo, ¿no? Fíjense, aquí el costo de elaborar el queso, en el caso de los animalitos que tenemos ahí en la Chinampa, llega a ser casi igual que el costo de la leche. A diferencia de lo que pasa en Sierra Encantada, ¿no? En donde lo que pasaba en Sierra Encantada, que era de 22 pesos contra 63 pesos, ¿no? De el costo de la leche, que era muy alto. Ajá. Entonces, obviamente esto habrá que trabajar en la parte que tiene que ver con la, ¿cómo se llama? Con la transformación, ¿no? Que es en el siguiente punto que esperemos empezar a poder evaluar, ¿sí? De mejor forma y poder hacer algunos cambios por allá, ¿no? Pero bueno, era básicamente lo que les quería comentar, ¿no? Lo que quería platicar con ustedes. Y pues nada, ahora sí que si tienen alguna pregunta, comentario y demás, adelante. Muchas gracias, Javier. Muy interesante y por supuesto que hay mucha tela de donde cortar todavía, ¿no? Entonces vamos a pasar a las preguntas. Igual si rápidamente quieren ir al baño por un vinito o algo, pues es momento para hacerlo, para iniciar con las preguntas. Mientras, les pido una disculpa para los que esperaban ver a Angie, ¿no? Que seguramente hay muchas personas que esperaban ver a Angie de anfitriona, pues se llevaron la desagradable sorpresa de que estoy yo. Pero no se preocupen, ahorita va a participar Angie con las preguntas de Facebook. No, Entonces, estoy yo también, Alex, estoy yo también. ¿también? Por eso. Entonces, de los dos no se hace una Angie Está bien. Ya en casi, ese sentido. ya ¿Perdón? casi, Ya casi. casi. Entonces, Los van. dejo a ustedes. Gracias. Déjenme bajar lo de las preguntas. Y bueno, y saludando, estoy viendo aquí a varios amigos. No se te oye, Mael. Voy. Ok. Javier, Sí. me pregunta el doctor Víctor, saludos, por cierto,
Me dice, médico, ¿conoce sobre estudios de usar bagazo de cerveza en la alimentación de pequeños rumiantes? ¿Es recomendable? Sí, o sea, sí hay algunos estudios que hablan al respecto de. Yo en particular, en algún momento, inclusive en el CEPIPSA mismo, se estuvo adquiriendo parte de ese bagazo, ¿sí? de cervecería. El problema que le vimos nosotros es el almacenaje, ¿no? Y el traslado de, ¿no? Si esa parte que tiene que ver con el traslado, con la movilización de este bagazo ya a la granja en sí, si esa parte la tienen considerada, creo que avanza mucho. De que se puede utilizar, ¿no? Nosotros recuerdo que lo teníamos en una pileta enorme, ¿no? Que anteriormente servía inclusive como cisterna, y ahí lo teníamos, lo tapábamos bien, ¿no? Y de ahí empezábamos a darlo. Este era acuoso, ¿no? Tiene una gran cantidad de agua, y lo dábamos en aquellos animales en producción, ¿sí? Lo llegamos a dar ahí. No lo dimos en más de un 10% de inclusión de la dieta, ¿sí? En materia seca. Y con la utilización de ese bagazo, no encontramos gran diferencia en cuanto a de hecho no hubo diferencia significativa en cuanto a la producción de leche. Desgraciadamente sería interesante poder evaluarlo ya en la composición, porque no lo pudimos hacer en esa ocasión, simplemente lo vimos en cuanto a la producción de leche, no vimos gran diferencia, en realidad les vuelvo a repetir, pero pues sí lo llegamos a utilizar, y en un porcentaje de inclusión bajo. Ajá. Ya no lo seguimos utilizando por esta situación que tenía que ver con el traslado, ¿no? Nos era muy complicado bajar a la ciudad y volver a subir con el producto, pero pues se hizo como fines de investigación y así fue como salió, ¿no? Pero hasta ahí nada más, ¿no? No pudimos evaluar la composición, que hubiera sido interesante, ¿no? Pero es otra alternativa, claro que sí, y les digo, lo utilizamos básicamente en animales en producción. Sí. Doctora No. Abel, ¿puede abrir Ya, su micro? perdón, listo. Perdón. Noemí Ortiz pregunta, Hola. doctora, buenas tardes. Yo creo que te conoce o se equivocó, pero yo creo que te conoce. Doctora, buenas tardes. Muchas felicidades por su plática. Reciba muchos saludos. Con respecto a las materias primas, ¿usted no ha contemplado dar botón de oro o morera, que ya lo habías mencionado, como una opción en las dietas de cabras, también como una alternativa más económica? Sí, 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 definitivamente sí. Yo le digo, tengo experiencia a lo mejor, de hecho allá precisamente con la doctora allá cerca de Jalapa, ¿no? En donde se ha introducido este forraje, y claro que sí, tiene un porcentaje de proteína cercano inclusive al 22%. Entonces, claro que se puede utilizar. Les vuelvo a repetir, el hecho de que teniendo forraje de buena calidad, en este caso como la morera, claro que lo podemos llegar a utilizar y como sustituto inclusive de otros forrajes tradicionales, ¿no? Llámese alfalfa, por ejemplo, ¿no? Conozco el caso precisamente de algunos productores allá, de hecho, Nacho, ¿no? Si lo conocen también ellos han utilizado la morera y con buenos resultados, ¿no? Y hicimos un trabajo precisamente con Iván Sánchez. Él evaluó precisamente una de estas granjas que utilizaba la morera como principal fuente de forraje, y los costos obviamente que se obtuvieron, que se bajaron con la utilización de esta, pues fueron muy importantes, ¿no? Entonces, si se tiene la capacidad, ¿no? En cuanto precisamente a poder sembrar adelante se puede ser un buen sustituto, claro que sí, ¿sí? Sustituir otro tipo de forraje por adelante. Muy bien, gracias. Emilio Hernández nos pregunta, ¿cuáles son las técnicas que utiliza para obtener el porcentaje de desperdicio? Bueno, en aquella ocasión
¿sí? Cuando nosotros estuvimos evaluando precisamente el desperdicio, lo vimos en lo que se encontraba dentro del corral, es decir, en el piso, y lo que era el forraje. Y era escoger prácticamente entre el estiércol y el forraje que teníamos, separarlo, ¿sí? Y obtener la cantidad de materia seca, porque recuerden, si una cosa es en húmedo, ¿no? Y otra cosa es en base seca. Lo hacíamos en base seca, igual que cuando se evalúan, por ejemplo, dietas en lo que dejan en el comedero, de igual manera sacamos el porcentaje de materia seca para sacar el desperdicio en base a eso y no en base húmeda. En este caso, les digo, se hizo básicamente con lo que se desperdiciaba en, ¿cómo se llama? Dentro del corral, ¿sí? En el piso. Pero bueno, es importante también, aprovechando, que si bien ¿no? Lo importante es bajar lo más que se pueda el porcentaje de desperdicio en nuestros animales, siempre es importante considerar que debemos de dejar de alguna manera una cierta cantidad de residual. Es decir, en muchas ocasiones, la última hora a la cual estamos dando de comer, a lo mejor son las 4 o 5 de la tarde, ¿sí? Ahora a las 5 de la tarde los animales ya no reciben otra alimentación. Es decir, se pasan de las 5 de la tarde hasta el día siguiente a las 7 de la mañana, ¿sí? Sin ese aporte de alimento. Si nosotros llegamos al día siguiente y vemos que los comederos están prácticamente limpios, ¿sí? Que no hay cero desperdicio, podemos decir, ¿no? ¿Sí? Pero posiblemente sea porque los animales les faltó comida, en realidad, ¿sí? Estuvieron un periodo amplio de tiempo sin consumo de alimento. Entonces, siempre debemos de considerar un cierto porcentaje precisamente de residual, ¿no? De hecho, cuando nosotros evaluamos algunas dietas y demás, siempre consideramos que si el animal está dejando menos de un 10% de desperdicio, vamos a ajustar la dieta. Si por el contrario el desperdicio que estamos teniendo ya es de más de un 10%, quiere decir que podemos bajarlo, ¿sí? Sin problema. Pero sí es importante considerar esta parte, para no dejarlos sin nada de alimento en algunas horas del día, ¿no? De la noche en este caso. Bien, gracias. Armando Álvarez pregunta, doctor, mencionaba que por los problemas que nos puede traer la cáscara de naranja, no pasáramos del 30% de inclusión en la dieta. ¿Este porcentaje es en base seca o en base fresca? Gracias. Sí, igual todo. Cuando evaluamos precisamente muchas de las dietas, nos vamos a referir casi siempre a materia seca, ¿sí? Porque sí, y más en el caso de la cáscara de la naranja, el desperdicio de juguería, sí, la cantidad de materia seca es como del 22, 26%, por ejemplo, ¿no? Y entonces, sí, nos referimos a materia seca. Ahora, en cabras no se ha evaluado hasta cierto punto qué tanto porcentaje podemos llegar a tener, ¿sí? Más bien a proporcionar sin que tengamos problemas. Pero sí hay reportes en bovinos, en vacas lecheras, sobre todo que empiezan a tener problemas de rumenitis, ¿sí? Por elevar este 30% de inclusión en la dieta. Entonces, suponemos que debe ser algo parecido en el caso de caprinos, ¿no? Ok, gracias. Liliana Ortiz pregunta, ¿tendrá experiencia sobre el uso de nopal en las dietas y cuáles serían algunas medidas para implementar? Pues de tanta experiencia como yo poder evaluar diferentes parámetros en los animales, no he tenido la experiencia. He conocido muchos lugares donde se da, ¿no? Les digo esto que les platicaba yo de simplemente quemarle las espinas y los animales prácticamente surtirse en el agostadero. Esto fue lo que en algún momento vi. También lo he visto simplemente, ¿cómo se llama? Picado, ¿sí? También lo he visto ensilado, y ya cuando hablamos de las evaluaciones
yo recomendaría que vieran lo publicado por el doctor Andrade, ¿sí? Él tiene varios estudios al respecto, ¿no? Y algo importante, ¿no? También en el caso del nopal, si bien a lo mejor el porcentaje de proteína, a lo mejor la cantidad de energía no es un alimento muy rico en estos dos nutrientes, pero hay algo fundamental en el caso del nopal y es el agua, ¿no? Entonces, en muchos lugares donde pues hay deficiencias de agua y escasez de agua, el tener los nopales puede solucionar esta situación, ¿no? Entonces, también la calidad del agua que puede llegar a tener por el consumo de nopal, pues es importante, ¿no? Entonces, ahora, lo que sí he visto, les comento, en diferentes lugares y demás, es sí la utilización del nopal, pero ojo otra vez, es muy importante que, porque siempre me preguntan, ¿no? De, oiga, doctor, ¿y es que le puedo dar digo esto de desperdicio de juguería, el nopal, o puedo darle algunos otros, a lo mejor verduras y demás? Sí, pero no puede ser la base de la alimentación. O sea, en los estudios que hay, estos siempre son en porcentajes de inclusión, ¿sí? Y en materia seca, ¿sí? No, nunca más arriba del 50%. Ajá. Entonces, habrá que considerar esto, ¿no? Son, de alguna manera, alternativas en la alimentación, pero debemos de tener una base forrajera, ¿sí? De otro tipo. Ajá. Ok, gracias. Aquí me pregunta Javier Gutiérrez, Es pero, Danilo. pero hay una foto de María de la Salud que quiero entonces pensar que es Danilo Méndez, quien pregunta, rendimiento del litro de leche por kilo de queso, ¿no te varía la grasa? Y uso de urea, nada más así. Ah, ya. A ver, no sé a qué te refieres, Danilo, pero ¿cuál es el rendimiento normal del rendimiento quesero? Puede variar muchísimo, ¿no? Y tiene que ver precisamente con la alimentación. De hecho, lo que nosotros podemos, lo que nosotros podemos, hemos podido ver es, por ejemplo, en animales altos productores, ajá, sí el rendimiento quesero puede disminuir. Uh-huh. En animales, obviamente, con una menor producción, pues simplemente por el hecho de estar más concentrada la leche, en fin, sí se tiene un rendimiento mayor. Hablar de rendimientos, por ejemplo, en el caso de Sierra Encantada, lo que nosotros estuvimos evaluando, ese rendimiento era entre el 15 y 16%, y también había variaciones, pero más o menos estaba entre el 15 y 16%. Y en animales que estaban en pastoreo, que si bien bajaban la producción de leche, ya haciendo números en cuanto a cantidad de proteína, cantidad de grasa, ya, o sea, kilos de proteína, kilos de grasa, aún así era superior en el caso de los animales que estaban en pastoreo, considerando un rendimiento aproximadamente del 17% que se podía llegar a tener. Uh-huh. O sea, rendimientos muy buenos, sí se puede modificar, claro que sí, por la dieta, ¿no? Por ejemplo, con el uso de la cáscara de la naranja, que también hemos tenido oportunidad de poder evaluar, lo que hemos encontrado, además del sabor, ¿no? Que sí puede llegar a darle unos aromas muy particulares, con la cáscara de la naranja sí tenemos un mayor porcentaje de grasa en la leche. Ajá. En el caso, bueno, también la raza influye, en fin, ¿no? Pero en este caso de alpinas, hablando de alpinas básicamente, teníamos valores muy bajos, ¿no? En estabulación. Nosotros, por ejemplo, en el CEPIPSA, de repente encontramos valores de 2.8, por ejemplo, ¿no? Sí, o inclusive a veces hasta más bajos, ¿no? De porcentaje, por ejemplo, de grasa, ¿sí? Y en pastoreo hemos llegado a encontrar valores de más del 5%, ¿no? Entonces, sí son muchas las variaciones que podemos llegar a tener. Pero lo que sí hemos hablado, por ejemplo, en el caso de la cáscara de la naranja, sí aumenta la cantidad de grasa, ¿sí? Tampoco es que sean niveles muy elevados, ¿no? O sea, depende mucho también del porcentaje de inclusión, en fin, pero sí se puede llegar a aumentar la cantidad de grasa, ¿no? Yo conocí, por ejemplo, también una granja que eran por ejemplo, de anglonubias, ¿no? Anglonubias
que iban al pastoreo y se complementaban en pesebre, y se complementaban con desperdicio de juguería, dentro de ellas la cáscara de naranja. Y los quesos eran una delicia, ¿sí? Tenían un sabor muy particular de la granja, ¿no? Muy, muy particular. Y obviamente la cantidad de grasa en aquellos, en estos animales, pero seguro que por arriba del 4 o 5, ¿no? O casi 5% de grasa. Ok. Chuy Tron te dice, excelente plática, felicitaciones Javier, nos das muy buenos tips, muchas ideas, sus experiencias son valiosas. Andrés Ducón dice, felicidades, excelente plática. Tania Espinosa te dice, buenas noches doctor, excelente plática. En mi estado la pasta de coco es un ingrediente que se consigue fácilmente. Si se utiliza como ingrediente en la alimentación de cabras en producción, ¿tiene alguna repercusión en el sabor u olor de la leche? Las Sí. cabras, perdón. Bueno, si quieres y eso y ya te digo la siguiente. Sí, sí, sí. Recuerde que, digo, en los lugares donde nos encontremos podemos encontrar una gran variedad de subproductos, ¿no? Uno de ellos, pues sí, es la pasta de coco. Nosotros, ahora sí que la importábamos, ¿no? Hacia la Ciudad de México y la llegamos a utilizar ahí en el CEPIPSA mismo, ¿no? Recuerdo muy bien de la planta de Nutrimor y de allá traíamos precisamente esta pasta de coco. Igual empezamos a utilizarla en un 10, un 15, 20%, llegamos a utilizar inclusive de pasta de coco, ya exagerando, ¿no? Un porcentaje muy alto, ¿sí? Pero aún utilizándola desde el 10% de inclusión, esta pasta de coco ya le daba un olor, un sabor particular a la leche. Sí, son de los olores que pueden llegar a transmitirse. Ahora, no es un olor tampoco desagradable, no un sabor desagradable, ¿sí? Ahora, habrá personas a las que pues, no les gusta el coco para nada, ¿no? Aunque personas que las cocadas, pero para nada, ¿no? Pero, pero no es desagradable. Y en porcentajes bajos no llega a tener ningún problema y sí puede ser una fuente importante tanto de proteína como de energía sobre todo, ¿no? Hay que tener cuidado también con el asunto de que se pueda llegar a oxidar muy fácil la grasa, ¿no? Eso sí habrá que considerarlo, sobre todo en el almacenaje otra vez, ¿no? De cómo nos van a surtir este producto, ¿no? Si no es lo mismo con qué porcentaje a lo mejor que pueda llegar a tener de humedad, ¿no? Va a ser importante esa parte, ¿no? Ver cómo lo vamos a almacenar, ¿sí? Para poder, para tener cuidado con esa situación. Ok, y nos hace la aclaración de que las cabras pastorean en pasto mulato y llanero y ramonean sobre guamúchil y guásimo. Nada más. No, pues sí, otra alternativa más, ¿no? Y seguramente los costos de esa dieta deben ser, pues, muy bajos, ¿no? ¿Sí? Yo, de hecho, pues puse costo en el ejercicio que traté de hacer aquí rápidamente, pues simplemente fue poner, por ejemplo, un pasto que nosotros tenemos ahí, ¿no? Y le puse un costo, ¿no? Por el costo de la mano de obra. Que aquí puede disminuir ese costo de la mano de obra precisamente por el número de animales, ¿no? Sí, a lo mejor hay pastores muy buenos que a lo mejor pueden sacar a pastar a los animales, a lo mejor 100 animales sin problema, ¿no? Y en este caso, pues son 25, ¿no? Entonces, habría que considerar esa situación, pero sí, ponerle un costo de todas maneras a esto puede ser interesante, pero aún así, creo que con esa calidad en los forrajes, igual y se pueden tener buenos resultados, ¿no? En cuanto a la producción. Muy bien. Emilio Hernández te dice, muy buena ponencia, una interesante área de oportunidad en muchas unidades de producción. Muchas gracias. Antonio Ortiz, creo que lo conozco. Felicidades, Javier, excelente plática. Sí. La doctora Adriana Alarcón te pregunta, quedó muy claro lo de la lotificación, pero ¿qué recomendarías en rebaños pequeños con animales en varias etapas productivas y en 1 o 2 corrales? Que hay muchos de esos, ¿no? En el país. Sí, generalmente, como dice Diana, a lo mejor son rebaños pequeños,
¿no? A lo mejor son pocos los animales que podemos llegar a tener así. Y a mí me ha tocado ver cómo el ingenio, pues, de poder hacer algunas separaciones dentro del mismo corral no lleva mucho, ¿sí? El hecho, por ejemplo, de utilizar los separadores estos para la alimentación, el famosísimo creep feeding, ¿no? Esto a lo mejor no requiere de mucho espacio, simplemente para darles una alimentación diferente a los animales, por ejemplo, que están en crecimiento, ¿no? Otra de las cosas que yo recomiendo mucho es, miren, si nosotros, a lo mejor no podemos lotificar, hacer tantos corrales dentro de la granja, pero sí podemos planificar todas nuestras actividades, es decir, si todos los animales los cargamos en el mismo periodo, ¿sí? Y todas nuestras actividades posteriores, pues se van a programar sin problema, ¿no? Entonces, el chiste es programar lo que vamos a hacer, ¿no? Les digo, el asunto de que si programamos la parte reproductiva, prácticamente desde ahí se desprende todo, ¿no? Y mucho tiene que ver con que algo que marca así diferencia es que separen a los sementales. O sea, si no separan a sus sementales, ¿sí? Estamos perdidos ahí sí. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento van a estar cargando a sus animales. Y eso nos va a limitar muchísimo el control que podemos llegar a tener. Casi que la primera acción que debemos de hacer es separar a los machos de las hembras, ¿no? ¿Sale? Y entonces que sean las hembras cuando deciden, casi siempre es así, las hembras deciden cuándo se van a cargar, ¿no? Y que no sean los machos, ¿no? Porque los machos en cualquier momento están dispuestos, ¿no? Casi siempre. Gracias. Oye, y te hace otra pregunta. Dice, en el trabajo de desperdicio, moliendo el alimento y cambio de comederos, ¿se hizo una evaluación de la amortización de costos? Ah, sí, buena pregunta, porque al principio cuando yo llegué, me acuerdo, bueno, no voy a balconear a nadie, pero cuando yo llegué a exponerles pues el hecho de que cambiáramos los comederos, ¿no? Que había mucho desperdicio, en fin, cuando me dijeron, no, ¿y de cuánto asciende, ¿no? ¿Cuál es el costo, ¿no? De esto. Recuerdo que ahí fueron casi 70,000 pesos, recuerdo, ¿no? Hicimos el cambio ahora verás, fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 6 o 7 corrales, creo que fue. Corrales de más o menos con una capacidad de 24 animales, creo cada uno de ellos, ¿sí? Y ese fue 70,000 pesos. Eso ya se pagó, ¿sí? Eso ya lo pagamos, ¿sí? Estoy hablando del 2008. Eso se pagó al tercer año, ¿sí? Entonces, es una inversión, sí, sí, nos costó en su momento, bueno, le costó a la universidad esa cantidad, pero pues ya se pagó, ¿no? Y como ese tipo de cosas, por ejemplo, el comprar una mezcladora, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en Sierra Encantada se compró una mezcladora, costó igual, creo como 60,000 pesos esa mezcladora, ¿no? Para una tonelada. Y le pusimos una amortización de 10 años, ¿no? Sí, eso lo compramos en el 2010, ya prácticamente también ya se pagó. Ajá, y ya y sigue funcionando, ¿no? Obviamente, como les digo, ya después de 10 años, en el caso de las trampas, pues ya hay que darle su remozadita, ¿no? Ya hay algunas trampas que ya no sirven, sí, hay que volver a ajustarlas, pero ya está, sí, el costo va a ser mínimo, ¿no? Muy bien, gracias. Eder Ramírez dice, buenas noches a todos, excelente plática. Y ahora le paso el micrófono a la doctora Angélica Ruiz para que haga las preguntas del Facebook. Ok, muchas gracias. Doctor Javier, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha tenido muchísimas felicitaciones en Face, muy buenos comentarios. Los saludan desde Ecuador, Colombia, Uruguay, San Luis Potosí, Zacatecas, y tiene algunas preguntas. No se van a poder hacer todas porque son muchísimas, entonces vamos a seleccionar algunas. Les quiero comentar a las personas de Facebook que nos pueden enviar estas preguntas al correo de Ambeca y nosotros se las haremos llegar al doctor Javier por si el doctor las puede contestar, si se lo permite, el tiempo y el trabajo, la carga de trabajo que tenga, se las haremos llegar. Entonces,
Luna Romero le pregunta, ¿se tiene alguna experiencia con la pasta de aguacate, es decir, el sobrante al extraer el aceite? No, no he sabido de eso, pero pues sí, pudiera ser una alternativa. Sí, habrá que pensar bien en el manejo, sobre todo, ¿no? De ese tipo de producto, sobre todo para su almacenaje, vuelvo a repetir, ¿no? No sé, la verdad, qué consistencia tenga, en fin, pero valdría la pena poder hacer algún experimento con eso, ¿no? Y empezando por, pues, pequeños, niveles de inclusión, pero puede ser Ok, una opción. Berenice otro, Jaime Saced, otra, ¿cómo se llama? Otra cualidad más pudiera tener ya el aguacate, ¿no? claro. También Berenice Jaime Sacedes le pregunta, se Hola. estaba refiriendo a una de las tablas que nos puso en su presentación. Dice, maestro, ¿esos costos de producción incluyen el total de los costos en una granja o únicamente se refiere a la alimentación? Bueno, si se refiere a esa última tabla, ahí consideré no solamente los de alimentación, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de estabulación, sí, más o menos, el costo de alimentación era como del 72%, sí, y entonces simplemente si sumé los demás costos, ¿no? Que eran el otro, pues, 28%, precisamente. Y en el caso de los animales que estaban en pastoreo, el costo era menor, sí, era como del 60 y algo, no me acuerdo, pero sí, se consideró también los costos extra, ¿no? Que eran mano de obra, ¿no? Principalmente, ¿no? En el caso de la producción de leche. En el caso de los costos que tienen que ver con la transformación, igual la mano de obra, gas, luz, condimentos, etiqueta, en fin, todos estos, ¿no? Que tienen que ver con el producto final, ¿no? Ya cómo se presenta ya al consumidor. Uh-huh. Perfecto. Arturo Arellano le dice, excelente, doctor, muy interesante. ¿Cómo vio el suero de leche en la dieta? Cuando yo lo di, resultaba muy húmeda la ración, así que preferimos darlo como parte del agua de bebida. Uh-huh. Sí, también, digo, yo ya lo había visto por allá. Bueno, muchas gracias, primero que nada, eh, doctor. Ya lo había visto allá precisamente por sus lados, ¿no? Allá en Guanajuato, muchas veces que lo daban como agua de bebida, ¿no? Entonces, igual empecé yo a darlo acá como agua de bebida y demás, y teníamos problemas con el asunto de que había cabras que las líderes, sobre todo, ¿no? Pues que no dejaban tomar a otras, ¿no? Y entonces unas se agandallaban ahí todo el suero y teníamos problemas, sí, de acidosis en esos animales, ¿sí? Cabras que se atragantaban, prácticamente, sí, se bebían todo el suero, no dejando a otras consumirlo, en fin. Ese fue el problema que tuvimos. Otro problema fue el problema de las moscas también, ¿no? Dándolo así como agua de bebida. Y lo que hicimos fue, lo que yo hice en particular fue combinarlo con el bagazo de naranja y con avena, ¿sí? Avena picada, ¿sí? Hasta llegar a un porcentaje de materia seca, ¿sí? Entre avena, entre la cáscara de naranja y el suero de quesería, aproximadamente entre un 25-26% de materia seca, que me quedara, ¿sí? Al final. Entonces todo esto lo revolvía y lo metía en tambos, ¿no? Y ahí me duraba, sí, eternamente, digo, nunca lo utilicé más después de 2 meses, esa fue la realidad, porque fueron pocos, ¿no? Y entonces lo empezaba a utilizar, ya a los 2 meses ya lo estaba utilizando, y sí puede ser una opción, ¿no? Pero sí lo daba de esa forma, ¿sí? Combinándole, le voy a repetir, entre cáscara de naranja, suero de quesería y la avena picada, ajá, hasta llegar a ese porcentaje de materia seca. Uh-huh. Perfecto, doctor. El MBZ Isauro Morales García dice, saludos desde Tepoztlán, Javier y Abel. Disculpa, ¿el arbusto morera para qué clima se adapta y dónde se consigue? Sí, este es más bien de clima tropical, ¿no? Y de hecho, este es un árbol que igual se utiliza más bueno, se utilizaba o se utiliza más bien en Asia, ¿no? En la India, en China y demás para el gusano de seda, ¿no? Pero
los 80 más o menos es que se empezó a introducir aquí a México y en esta zona precisamente más bien de trópico húmedo. Ajá. En trópico seco no sé en realidad quién lo puede estar utilizando. Y de hecho ahora que se puso en contacto con nosotros la doctora Ortiz, ¿sí? Noemí, ella puede tener, yo creo que puede tener algún contacto precisamente de con quién poder conseguir a lo mejor la planta. No sé en realidad ahí en Yautepec, podría ser que a lo mejor por ahí también se pudiera conseguir. Ajá. No lo sé la verdad, pero sé que se da más bien en clima en trópico húmedo, más que en trópico seco. Oye, Javier, nada más aclarando ahí, yo he visto plantas de morrera en San Luis Potosí Ok. también. Entonces, hay un centro, de hecho, de donde reproducen el gusano de seda y tienen plantas de morrera. Entonces, al ser una institución pública, tal vez con ellos también se pudiera conseguir algo de material vegetativo. Es decir, porque realmente no lo conozco, nada más lo he visto en esa zona, pero San Luis Potosí estamos hablando de altiplano y que llega a ser mucho frío, ¿no? Ujú, ujú. Ya, Sí, perdón. sí, a lo mejor si te echas una vuelta ahí en Yautepec, en los viveros que hay ahí, en uno de esos viveros me pareció que haber visto por ahí. Gracias, doctor. Tenemos nuestra última pregunta de Facebook. Marisol Ramos Mijangos dice, buenas tardes, doctor. Saludos. ¿Qué Hola. opina del uso de desperdicio agrícola como plantas de calabacitas, pepinos, rastrojo de frijol? ¿Y qué tratamiento podemos dar al maíz entero para mejorar su digestibilidad? Estos ingredientes son muy comunes en valles centrales de Oaxaca. Sí, a lo mejor en el caso de todas estas, por ejemplo, calabacitas, col y todas estas, sí hay que tener un poco de precaución, ¿sí? Sobre todo porque sí pueden provocar cierto timpanismo los animales. Pero vuelvo a repetir, tiene que ver mucho con qué tanto consuman, ¿no? Sí, no es lo mismo, ¿sí? Si lo estamos dando a lo mejor simplemente trabajando un 10, 15% o 20% de inclusión de la dieta, a que si llega a haber este problema, ¿no? De cabras que son por un alimento nuevo y demás, se pueden llegar a atragantar, ¿no? De este tipo de legumbres sobre todo, y que sí pueden provocar ese tipo de problemas. En el caso me decía, bueno, en el caso del maíz, sí, hay desde el triturado, por ejemplo, ¿no? Del maíz que puede llegar a, ¿cómo se llama? A aumentar la digestibilidad en este tipo de granos, hasta lo que es ya un grano rolado, ¿no? Que pudiera ser excelente, ¿no? Para poder utilizar este grano. En el centro, inclusive, también se estuvo utilizando no solamente el maíz, sino también el sorgo y también remojado, ¿sí? Humedecido, y con esto también se aumentaba la digestibilidad. Pero si no, les digo, hasta molido puede ser, ¿no? Sí, habría que checar ahí también el hecho de, otra vez, los porcentajes de inclusión de este tipo de almidones, ¿no? Porque pues sí podemos llegar a provocar algún tipo de acidosis en nuestros animales, ¿no? Si lo damos en grandes cantidades, otra vez. Pero se puede utilizar y sí podemos mejorar la digestibilidad de estos a través de simplemente el triturado, ¿sí? O la molienda, ¿no? Como se ha utilizado en otras ocasiones. Y siempre recordar, en el caso de los granos en el maíz, tener, pues, a lo mejor alimentos tanto de una rápida digestibilidad o un rápido pasaje, ¿sí? A otros alimentos que sean de una tasa más lenta. Y una combinación de estos puede hacer un mejor aprovechamiento de los ingredientes. Ok, doctor. Estas son las preguntas que tenemos en Face. Ya casi son las 8 de la noche, entonces no sé si quiere agregar algo más, doctor. Pues la verdad es que muchísimas gracias a todos los que se pudieron conectar. Sí, varias de las personas que yo creo que
que se pudieron conectar, pues quiero decirles que pues, mucha o poca experiencia que a lo mejor podamos llegar a tener, pues es gracias a muchos de ustedes que de alguna u otra manera saben que han contribuido, ¿no? Para que echarme porras y echar a perder cosas, o también para frenarme y decirme que voy haciéndolas mal, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos ellos. Gracias en verdad a todos los que se conectaron desde otros países y demás. Les agradezco. Ya tienen mi correo, que es muy fácil, ¿no? Como Molotla, mi segundo apellido, @unam.mx, y de verdad me daría mucho gusto poder pues seguir contando mis experiencias y poder ayudarlos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Doctor Abel, ¿usted quiere agregar algo más? Angie, si eres tan amable de anunciar la plática de la siguiente semana, por favor, que también va a estar muy interesante. Claro que sí, doctor. El próximo viernes tenemos a una médica veterinaria que ya tiene su maestría, muy joven, es Karen Tajonar. Nos va a hablar sobre bienestar animal en caprinos lecheros estabulados. Toda la información se las vamos a subir en un ratito a Facebook. Nada más los últimos anuncios. Como ya saben, las personas que pagaron únicamente para esta sesión ya deben de haber recibido en su correo la constancia. Para las personas que están conectadas en Face, les quiero recordar que desgraciadamente ya no podemos aceptar más amigos porque ya tenemos los 5,000 que nos pone como límite Facebook, pero ya también tenemos nuestra página. También el link se los vuelvo a compartir en un ratito más. Ya nos quedan unas últimas 3 pláticas. Para el cierre de este ciclo tenemos una grata sorpresa, ya se las daremos a conocer próximamente, y como ya saben, se les va a enviar el link para que puedan evaluar este evento y nos puedan dar todas sus sugerencias y sus comentarios. Doctora Abel, le cedo la palabra para que nos pueda despedir. Y gracias. Gracias. Gracias, Angie. Gracias, Angie. Con una disculpa para el doctor Danilo Méndez, que me pedía que apagara la cámara. Ni modo, la tengo que prender y me tiene que aguantar. Pero bueno, si tienen más preguntas o dudas sobre el tema, favor de enviar sus preguntas al correo electrónico de Ambeca. Yo creo que Javier es una persona tan abierta que seguramente las va a responder. ¿No es así, Javier? Sí, ya lo comprometimos. Eso. Y también con el plan de ir mejorando la organización de los eventos que está organizando Ambeca, les enviaremos un cuestionario de evaluación a su correo, en el cual podrán evaluar aspectos como organización, atención de los coordinadores, contenido de las pláticas. Les pedimos de la manera más atenta que realicen la evaluación una sola vez, ya que si detectamos que evalúan una vez, más de una vez, ya no se considerarán para las futuras evaluaciones. Bueno, las constancias de las personas que pagaron para estar únicamente en esta plática les llegarán a sus correos, como mencionaba Angie. Las constancias de las personas que pagaron el ciclo completo recibirán sus constancias el viernes 11 de septiembre, que no se olvida, fecha de clausura de este primer ciclo de seminarios semanales de Ambeca. Nuevamente quiero agradecer la oportunidad que me brindó Yasmín y Angélica para poder coordinar esta plática, ya que, bueno, Javier es, pues no es un amigo, ¿no? Es casi un hermano, feo, pero hermano al fin y al cabo, en ese sentido. Y estamos atentos a la siguiente semana de contar con la presencia de todos ustedes. Muchas gracias a todos los que se conectaron dentro del país y también fuera del país. Ahí se me estaba ocurriendo alguna idea que ya platicaremos con la mesa directiva para hacer algo con la gente de otros países. Podría ser muy interesante para una segunda ronda de pláticas. Entonces, pues no hay más que decir y desearles a todos muy buenas noches y que se sigan cuidando para que podamos tener una reunión próximamente ya presencial, donde nos podamos oler, besar, abrazar y todo lo demás. ¿Sale? Bueno, cuídense mucho y un gusto verlos a todos y oírlos también. Que estén muy bien. A todos ustedes, Ambeca, a todos los organizadores. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos.